Entonces, conocíamos con los elementos que vamos a trabajar que son los números. Y ahora lo vamos a aplicar a qué? Y hoy vamos a dar funciones. Así que es un tema importante porque justamente de acá en adelante, con lo único que vamos a trabajar es con funciones. Es decir, todo lo que nosotros vamos a aplicar lo vamos a desarrollar para funciones. Entonces, el estudiante tiene que saber qué es una función. La función obviamente ya venía de hace muchos años, que no estaba definida como se definió a fines de 1800, 1900, donde aparece un tipo llamado B, con B corta, doble N, en el cual crea y genera toda una matemática nueva, inclusive en aquella época se llamó, estamos hablando casi de un siglo, matemática moderna, en el cual empezó a trabajar con conjuntos. Entonces nace, dentro de todas las operaciones que podemos trabajar con conjuntos, como la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, la inclusión y todas esas operaciones que cada una tiene sus determinadas propiedades, había una operación que se llamaba producto cartesiano. Y él le puso ese nombre justamente, ¿por qué? Porque el producto cartesiano entre dos conjuntos, que se designa con la letra X por A por B, está formado por pares ordenados X e Y, tales que la única necesidad era que X tenía que pertenecer al primer conjunto e Y tenía que pertenecer al segundo conjunto. Es decir, que el producto cartesiano estaba formado por pares ordenados, pares viene de dos, ordenado es justamente porque el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Y ellos le llamaron producto cartesiano porque, además de poder representarse en forma de diagrama con la pelota de Bell o en una tabla de doble entrada, se podía dibujar. ¿Y qué usaron para dibujar? Justamente el sistema de ejes cartesianos ortogonales. Y ahí viene entonces, les voy a explicar que por qué cada una de esas palabras, porque en matemática mucho tiene que ver el juego de palabras y cada significado. Se llaman ejes cartesianos porque son dos rectas que se cortan, pero hay infinitos pares de rectas que se cortan, pero solamente un solo par forma 90 grados. Por eso la palabra ortogonales. Orto viene de recto y gonales viene de ángulos, es decir que entre sí forman 90 grados. Por eso reciben el nombre de ejes cartesianos ortogonales. De ahí viene la palabra ortogonal. Entonces lo que hacían era, el eje horizontal era el primer conjunto y el eje vertical era el segundo conjunto. Y lo que ellos hacían, de acuerdo a los conjuntos como eran, trazaban líneas paralelas a los ejes y cada intersección que tenían entre esas líneas era un par ordenado. Cada uno de estos era un par ordenado, que es una especie de coordenadas. Si esto era 1, 2, 3, 4 y esto era A, B y C, no es nada más y nada menos que, por ejemplo, este par es este par que está acá es el 1A, 1 para el primer conjunto y A para el segundo conjunto. Este par que está acá es el 1B, este par que está acá es el 1C y así sucesivamente. Él podía formar todos los pares que podía tener de acuerdo a la cantidad de elementos que tenía A y a la cantidad de elementos que tenía B. Muy bien. Entonces nace una operación que se conoce con el nombre de producto cartesiano. Que hasta ahí a nosotros eso no nos interesa, pero es lo que yo tengo que dar el primer paso para empezar a llegar a lo que nos atañe hoy, que es el tema de funciones. Después aparece otra operación, ya un poco más refinada e importante, que se llama relación. La relación, que se designa con una letra R así cursiva, estaba incluida en el producto cartesiano A por B. Quiere decir entonces que si la relación estaba incluida en el producto cartesiano A por B, los elementos de una relación también son pares ordenados, pero no todos los pares, solamente aquellos que pertenecían a la relación. ¿Y quién pertenecía a la relación? La relación la tenía que dar, es decir, la relación era una definición, algo que me vinculaba los elementos del primer conjunto con los elementos de un segundo conjunto. Llevándolo esto a la vida cotidiana, por ejemplo, en un jardín infante hay salitas de 3, de 4, de 5. Entonces yo, por ejemplo, tengo la salita de 4
y todos los papás acá. Entonces, algún loco de la salita de 4, el papá lo está esperando en la puerta para retirarlo, o la mamá. Entonces, yo diría que X es hijo de, esa es la relación. Entonces, Carlito es hijo de Miguel, que es el papá. ¿Entendés o no? Bueno, de esa manera yo tenía una relación. Pero obviamente nosotros estamos en matemáticas y nuestras relaciones van a ser todas matemáticas. Entonces, ¿a qué llegamos? Cuando uno está hablando de una relación, aparecen 4 conjuntos importantes. Y vamos a las pelotas de B. Y tenemos, por ejemplo, acá A y B. Y esto es una relación. La relación R que me vincula los elementos de A con los elementos de B. Perfecto. Entonces, en el caso del ejemplo que yo le di, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el conjunto A sería los pibes del jardín. Y lo que está dentro, que Massa dibujó un círculo más pequeño, sería lo de salita de 4, de 3, no sé lo que dije. Entonces, este conjunto A recibe el nombre de alcance. Y este conjunto que está acá, y esta es una palabra que empieza el estudiante a manejarla, se llama dominio de la relación. Y en el segundo conjunto ocurre exactamente lo mismo. Acá estarían capaz todos los padres, que se llama rango, pero acá, en este más chico, están solamente los papás de los loquitos de la sala de 3 o de 4. Y eso se conoce con el nombre de imagen. Entonces, el estudiante en una relación tiene 4 conjuntos. Y el alcance del primer conjunto, dentro del alcance están los elementos que están relacionados con el elemento del segundo, que se denominan dominio, muy importante eso. Y después en el segundo conjunto también aparecen 2 conjuntos, uno que es el rango y otro que está incluido, o sea, un subconjunto que se llama imagen. Perfecto. ¿Qué pasa? Luego de la relación, o sea, luego que el estudiante tiene una relación, recién ahí está en condiciones de pasar a lo que nosotros denominamos función. Entonces, eso es lo que le voy a pedir a la clase, que copiemos la definición de función y dice así. Se llama función a toda relación, se llama función a toda relación que cumple con 2 condiciones en forma simultánea. Se llama función a toda relación que cumple con 2 condiciones en forma simultánea. 1. Existencia, 2 puntos. 1. Existencia, 2 puntos. Todos los elementos del primer conjunto, todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados, con elementos del segundo conjunto. Todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados con elementos del segundo conjunto. Es decir, que el alcance debe ser igual al dominio. Es decir, que el alcance debe ser igual al dominio. Repito, es decir, que el alcance debe ser igual al dominio. Y la segunda condición, o sea 2, se llama unicidad, 2 puntos. La segunda condición, o sea 2, se llama unicidad, 2 puntos. Cada elemento del primer conjunto debe tener, cada elemento del primer conjunto debe tener una sola y única imagen en el segundo conjunto.
debe tener una sola y única imagen en el segundo conjunto. Por eso se llama unicidad. Debe tener una única imagen en el segundo conjunto. Entonces el estudiante puede hacer un cuadrito tratando de simplificar un poco lo que escribieron en forma coloquial. Entonces esto sería que una relación que cumpla con la existencia y con la unicidad se transforma en una función. Se transforma en una función. ¿Y qué cambio tiene respecto a las pelotas que teníamos antes? Ahora el estudiante, él va a tener otra vez dos conjuntos. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y esta es la función F. Es decir, ya no es más R una relación, sino es la función F. El problema es que ahora la obligación es que todos los elementos tengan imagen. Quiere decir que desaparece la palabra alcance para llamarse directamente dominio. Es decir, que el primer conjunto siempre es el dominio. ¿Quién es el dominio? Los valores de X que le podemos asignar a nuestra función. No todas las funciones admiten como dominio todos los números reales. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y del otro lado, sí, el estudiante puede seguir teniendo los dos conjuntos. B, que seguiría siendo el rango, y ahora los elementos que están acá siguen siendo el conjunto imagen. El conjunto imagen va a estar formado por los elementos del segundo conjunto que están relacionados con elementos del primero. Es decir, que el estudiante ahora tiene solamente tres conjuntos. El dominio, que es el primer conjunto, y en el otro lado tendrá dos conjuntos, uno que sigue siendo el rango, y el subconjunto que se llama imagen, que en algún momento podrían llegar a ser iguales, y yo podría tener, ya vamos a hablar de eso, podría tener solamente dos conjuntos, dominio e imagen. ¿Está? Muy bien. Entonces, cuando el estudiante entendió lo que es una función, y Ohio acá esto es importante. Por ejemplo, si el estudiante quisiera detectar gráficamente si una relación es o no funciona, tiene que tener cuidado en qué sistema de coordenadas está trabajando. Porque nosotros vamos a hablar que en nuestro curso, y no sé por qué, trabajamos solamente con coordenadas rectangulares. Pero el estudiante tiene que saber que hay otro sistema de coordenadas que se llaman coordenadas polares. Bueno. Que ya voy a tratar de enseñarles. ¿Por qué? Porque van a ver que en análisis 2 y en cálculo 2 es mucho más fácil trabajar con coordenadas polares que trabajar con coordenadas rectangulares. Porque las coordenadas rectangulares son fáciles para ver los gráficos y para dibujar, pero no para calcular, por ejemplo, integrales. Cuando el estudiante tiene lo que se llama parametrizada una función usando las coordenadas polares, es mucho más fácil resolver las integrales mediante coordenadas polares. Por eso es importante que el estudiante sepa que hay funciones que son funciones en coordenadas rectangulares y otras que no, pero sí son en coordenadas polares. Y le voy a mostrar un ejemplo. Cuando uno habla de coordenadas rectangulares es porque habla de dos ejes, el eje X y el eje Y. Si el estudiante tuviera una función cualquiera dibujada, él verá que cada elemento tiene una sola imagen. Podría llegar a tener que dos elementos tengan la misma imagen, no me importa, eso ya me va a importar para otra cosa. A mí lo que me tiene que importar es que si yo trazo líneas paralelas al eje Y, corto una sola vez a la curva. En cambio, esto que está acá es función, porque cumple con todas las características que tiene que cumplir una relación para que sea función, es decir, cumple con la existencia y cumple con la unicidad. La unicidad es la más importante porque acá me está indicando de que cada elemento de X tiene una sola imagen y es único. Muy bien, pero ahora si el estudiante, por ejemplo, dibujara
una función que tenga estas características, ¿qué sucede? Ustedes van a poder apreciar que este elemento X, ¿cuántas imágenes tiene? Tiene una, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Y si vemos que esto se repite, casi le diría que capaz que tenga infinitas imágenes, y eso no podría ser. Es decir, que este gráfico que está acá no es función. Pero no es función, ¿dónde? En eje de X. No, en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, o sea, en coordenadas rectangulares. Porque al estudiante, vamos a dibujar la gráfica más sencilla. Esto que más se dibujó acá es una circunferencia. La circunferencia no sería función. ¿Por qué? Porque yo tomaría un valor de X y tendría dos imágenes. Tendría la imagen I1 y la imagen I2 para un mismo X. Pero como yo dibujo un solo eje, y si al dibujar un solo eje estamos hablando de coordenadas polares, entonces el estudiante va a ver que este y este, si bien tienen el mismo radio, tienen distinto ángulo. Y en las coordenadas polares, las coordenadas son un radio y un ángulo. Entonces, justamente, tienen el mismo radio, para el mismo radio, dos ángulos distintos. Entonces son dos puntos distintos, son dos imágenes distintas, por lo tanto, son dos puntos distintos y tienen una sola imagen. Cada uno tiene una sola imagen. Porque para el mismo radio, yo tengo un ángulo y para el otro radio tengo otro ángulo. Quiere decir entonces que cada ángulo tendrá una imagen distinta. O sea, perdón, cada radio tendrá una imagen distinta. Muy bien. Entonces, esto es función, y lo vamos a poner acá, pero hay que hacer la aclaración en coordenadas polares. Y esto es importante, aunque lo vamos a ver por esta única vez, inclusive no tiene ni siquiera práctico, y eso es grave, porque el estudiante tiene que saber parametrizar funciones, tiene que saber cómo pasar de una coordenada a otra. Entonces, vamos a poner como título Sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas, cuando trabajamos con dos variables, o sea, X e Y, son dos. Una son coordenadas rectangulares ¿y por qué se llaman así? Porque justamente tiene mucho que ver el juego de palabras en matemáticas. Se llaman coordenadas rectangulares porque cada punto en el plano tiene dos coordenadas, una para X y otra para Y. Y como ya los ejes forman 90 grados, las coordenadas también van a formar 90 grados. Entonces, ¿qué queda formado? Un cuadrado. Y ahí viene el nombre de coordenadas rectangulares. Acuérdense que siempre en el par va primero la X y luego la Y. Eso siempre es así. ¿Está claro? Salvo que estemos estudiando otra cosa, por ejemplo, los economistas hacen al revés. Los economistas toman a la variable independiente, que nosotros tenemos como X, la dibujan en el eje Y. Nadie sabe explicar por qué lo hacen así, pero a veces es así. O sea, que él, por ejemplo, que estudió en una escuela comercial, habrá visto que estudió la demanda, la oferta, y van a ver que los tipos ponen en el eje X la variable dependiente y en el eje Y la variable independiente, que es el precio que tenemos. Bueno, entonces estos son coordenadas polares. Y ahora acá le voy a escribir las coordenadas polares. Las coordenadas polares, como el nombre lo indica, necesita un solo eje nada más y un origen. O sea, esto es una semirrecta de origen no. Bueno, lo que hace la polar es, si yo tengo un punto P acá, necesito la distancia que hay del origen a P
y el ángulo que phi, que ese radio ρ forma con el semieje ese que teníamos acá. Entonces, las coordenadas de esto son phi y ρ. Ahora, el estudiante tranquilamente puede vincular esto con esto. Y de hecho, esa es la importancia. Porque si nacieron las coordenadas rectangulares y nacieron las coordenadas polares, es porque hay una vinculación. El punto es el mismo, pero expresado de dos maneras diferentes. Entonces tiene que haber una conexión entre ellos. De hecho, la mayoría de las calculadoras, es decir, todas, pasan de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Yo les voy a enseñar cómo hacíamos nosotros a mano, porque nosotros no teníamos la calculadora que lo hace, es la siguiente. Por ejemplo, en este caso, esto que Massa está dibujando acá es ρ, y esto que Massa está dibujando acá es phi. Entonces, teniendo x e y como dato, ¿cómo hace el estudiante para calcular ρ? Pitágoras dice que ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Más y cuadrado. Ahí consiguió con x y con y calcular ρ. ¿Y cómo hace para calcular phi? Usa la trigonometría. La tangente de phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que le queda ahí sobre x. Pero yo necesito saber phi, no la tangente de phi. ¿Cuál es la operación inversa a la tangente? Arco tangente. Muy bien, el arco tangente. Esa es la respuesta correcta. El arco tangente ¿de quién? De sobre x. Es decir que estas dos fórmulas ya están impresas en la máquina, y entonces lo que hace es, ustedes le dan el valor de x y de y, y la máquina le devuelve el valor de ρ y el valor de phi. ¿Y qué hicieron? Lo pasaron al punto de coordenadas rectangulares, lo pasaron a polares. Y acá también se puede hacer exactamente lo mismo. El loco que hace simula tener el eje otra vez, pero ahora que él conoce ρ y conoce phi. ¿Cómo hago entonces yo para conocer x y para conocer y? Muy fácil. X, usando la trigonometría, x va a ser igual a ρ por el coseno de phi, e y va a ser igual a ρ por el seno de phi. Y van a ver ustedes en cualquier texto, cuando le dicen vamos a parametrizar la función, es porque van a hacer x igual a ρ por el coseno de phi, y ahí lo van a hacer ρ por el seno de phi. Es decir que esto tienen las calculadoras ya impresos, entonces ustedes le dan el ρ y el phi, y la máquina le da el valor de x y el valor de y. ¿Quedó claro? Entonces, acá pasamos de coordenadas rectangulares a polares, y acá pasamos de coordenadas polares a rectangulares. O sea que el estudiante tranquilamente puede pasar de un sistema a otro. En mi época hacíamos un práctico de eso. Decía un ejercicio: pasar los siguientes puntos de coordenadas polares a rectangulares. Pasar los siguientes puntos de coordenadas Polares al revés. ¿Está? Y era un ejercicio una gimnasia bastante interesante, porque de esa manera nosotros podíamos probar que realmente daba lo mismo. En las calculadoras modernas o actuales, no me acuerdo dónde está la tecla, pero dice una PR por ahí que anda por ahí. Fíjense, en las calculadoras nuevas están el más y el menos, dice pol y rec. ¿Me encontraron? Pol y rec. Entonces, busquen en el manual, que seguramente ya lo habrán tirado al diablo, que es fundamental, porque dice manual del propietario, es decir, ustedes son los propietarios. Debajo del mar, Claro, por eso, pero no sé cómo hay que cargar los datos. Eso es lo que no me acuerdo, como yo ya no lo uso más, pero eso es lo que tienen que investigar ustedes. Sí. Bien. Y las calculadoras que son viejas, ¿Dónde están? esta por ejemplo, ¿Dónde está Reina? tiene recto más ahí. No, está. ¿De vuelta? Pol es con tecla directa, Bárbaro. y rec está con acá en la parte Excelente. superior. Si alguno tiene la calculadora vieja, va a ver que dice pol como tecla directa, y como el marrón como segunda función tiene rectangular. O sea que la calculadora ya está preparada justamente para pasar de un sistema a otro sistema. ¿Eso a qué viene? ¿A qué colación viene? ¿Cómo hacemos para representar gráficamente una función? Entonces vamos a poner como título
título representación gráfica de una función. Y eso es un error conceptual que no entiendo por qué los profesores de matemática no le enseñan la verdadera manera de representar gráficamente una función. ¿Por qué? Porque inventan cosas que no están mal, pero son exclusivas para ese tipo de funciones. Por ejemplo, con la recta, ¿qué hace? De acuerdo a la ordenada de la origen, se sitúan ahí y después hacen un trabajo de ángulo, de acuerdo a la pendiente. Si la pendiente es un medio, van uno para allá y dos para allá, y ahí hacen otro punto más y ahí unen. Es un lío bárbaro. ¿Por qué? ¿Eso sirve para qué? Para dibujar la recta. Después con el tema de la parábola hacen algo parecido. Calculan primero, le hacen calcular el vértice, después con el vértice, ¿para qué? Son trabajos extras que no nos sirven para nada. Lo que sí sirve es lo siguiente. Entonces ponemos como título representación gráfica. ¿Estás viendo los videos? ¿Estás viendo los videos? Sí, ya el año pasado. Representación gráfica de una función. Como insisto, nosotros no trabajamos con coordenadas polares, Massa le va a enseñar a dibujar solamente en coordenadas rectangulares, que es lo que ustedes van a trabajar. Es decir, no tiene sentido perder tiempo con una cosa que no se la van a pedir nunca. Yo lo único que hago es abrirle la cabeza a ustedes para saber que existe otra cosa, y cuando ven análisis 2, el tipo que está acá adelante dice, bueno, vamos a trabajar con coordenadas polares, vamos a parametrizar la función, y ustedes, no me acuerdo que el loquito aquel dijo una cosa parecida, y bueno, y ahí empiezan a relacionar, y eso sería lo interesante. Yo le dije que si ustedes estudian bien el ese matemático 1, la 2 le va a parecer mucho más sencillo. Bien, el loco tiene una función que generalmente viene dada con una fórmula, o sea, I igual a f de x. Entonces, esto, si el loco la quiere hacer, lo hace, y si no, ya para mí es totalmente obsoleto. Lo que le enseñaban a hacer la tabla de valores. Y esa es otra cosa también. Cuando ustedes querían dibujar la función, le daban, qué sé yo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Pero por qué? Porque siempre dibujaban una recta ustedes en la escuela secundaria. Nunca se me ocurrió poner y dibujar una parábola. Si era una parábola, era la parábola más común de todas, que era muy fácil de dibujarla, y con 1, 2, 3, por ahí más o menos, podía dibujarla. Pero con 1, 2, 3 no podemos dibujar nada. Nada. Olvídense que con 1, 2, 3 van a poder dibujar algo. Entonces, loco, le tengo que cambiar la cabeza para meterme y decirle, no, loco, con 1, 2, 3 vos no vas a dibujar nada. Vos tenés que dibujar. Para dibujar una función, por lo menos como mínimo tenés que darle 7 u 8 puntos para más o menos tener una idea de con lo que le va a encontrar. Entonces, ¿qué hace el loco acá? Le empieza a dar valores a x. Entonces le da x1, lo reemplaza en la fórmula y obtiene un valor de y1. Hace lo propio con x2, hace lo mismo con x3, hace lo mismo con x4, hace lo mismo con xn, hasta que se canse o que él crea que ya es suficiente la cantidad de valores que él tiene para poder representar gráficamente. Cuando él tiene esto, que ya hay calculadoras que lo hacen, ustedes tienen la calculadora, la 570, la 991, la FX95, hay un menú, cuando apretan mode o menú, no sé lo que tienen que apretar, dice tablet, o ahora que ya está en español, dice tabla. Bueno, la tabla es justamente, ustedes le dan la función, le dan el valor donde querés que empiece la tabla, donde querés que termine la tabla, y cada cuánto querés que te dé los valores, y todo eso que lo hace la máquina, y vos ya no tenés que ni siquiera ponerte a pensar, inclusive te descubre hasta dónde están los valores de discontinuidad, porque te pone error aquel valor que no puede asignarle a la función porque es discontinuo. Bien, entonces el estudiante lo que hace es dibuja el sistema de ejes y comienza a representar los puntos. Yo le asigno el valor a x y obtengo el valor de y, o sea que el loco dibuja, este es el x1, este es el y1. Lo propio va a ser con x2 e y2, lo propio va a ser con x3 y 3, y así sucesivamente irá llenando el plano de puntos que él buscó. Una vez que tiene una cantidad de puntos importante que él se da cuenta cómo es la función, la tiene que unir con una curva. Y entonces él encontró la función adecuada para esa cantidad de puntos. Pero insisto, con 3 puntos es imposible dibujar una curva.
La única manera de dibujar los 3 puntos es una recta, porque el loco pone la recta, apoya la regla ahí, los 3 puntos perfectamente alineados y la dibuja. ¿Está? Hay una escuadrita, que es muy importante, no sé si algún loco acá la tiene, se llama multiuso. Es muy buena para dibujar, porque ella no tiene necesidad de hacer la escala acá. Porque él lo que hace es la escala acá, y como tiene la posibilidad de poner 90 grados y hacer paralelas, porque tiene un montón de rayas, el tipo sube, se calcula, le pone 1, el resultado le dio 2,5, entonces sube con la perpendicular 2,5 y la va dibujando. Es una escuadrita de 45 grados, un pequeño, es más o menos así de este tamaño, porque acá tiene 20 centímetros, divididos de 10 a 10, de acá de 0 a 10 y de 0 a 10, acá hay 20 centímetros, acá también. Se puede medir ángulos porque tiene toda una graduación por acá, de 0 a 180 grados, acá también tiene, y después pueden trazar a 45 grados, y tienen un montón de rayas acá que le permite trazar paralelas, es decir que ahí le dibujó Massa la cuadra multiuso, que la puede conseguir en cualquier video. Cómodamente. Soy yo, me falta sacar más del bolso y hago a ustedes cuánto sale cada uno. Hay diferentes precios, diferentes marcas, la Rotring es la más cara, después le sigue la Piscini, la Planche, pero es una buena, con una sola cuadrilla ustedes tienen para un montón de cosas. ¿Tienen dibujo también ustedes o no? Sí. Bueno, ya la habrán pedido, la escuadra 45, 30, bueno, aprovechen y se compran esa redacción, porque la otra dos la van a usar para ahí, no para dibujo. En cambio la otra sirve para un montón de cosas, para dibujar espectacular. Yo por lo menos con eso hago de design. Bien. Y otra cosa que Massa le dijo el otro día, que no sé si me hicieron caso, bájense la aplicación que sirve para representar gráficamente. No es muy bueno porque tiene algunos errores, después Massa le va a decir cuáles son los errores, pero ahora no tiene sentido mencionar los errores, que tiene un gráfico como icono de esta manera. Entonces el loco lo busca por ahí en el buscador de aplicaciones y lo va a encontrar. Viene para Android y también para los Apple, también viene para las dos. No sé cómo si tiene el mismo icono para Apple, pero para Android es el icono que hay. Ustedes le dan la función y encima a medida que van escribiendo la función, ya la maquinita le va a dibujar. Y ustedes prácticamente, yo voy a tener que hablar con el catalido a ver si los pibes empiezan a hacer con 3 manos, cosas que tengan 2 manos libres y la otra que sea para el celular. Porque evidentemente ya lo volvió manco ustedes, porque siempre tiene una mano ocupada con el teléfono. Entonces, evidentemente, algún problema que estamos teniendo ahí. Necesitamos un accidente ocurre doméstico porque tenemos el celular en la mano. O se rompe el celular o me quebré un brazo porque no pude hacer todo lo que tenía. Bien. Entonces, esto a ustedes lo va a facilitar bastante porque yo estoy estudiando en mi casa y hago el dibujo y veo que es un desastre porque hay locos que dibujan con los dientes, no sé cómo van a dibujar. Entonces veo que no me da el dibujo, agarro la aplicación, hago el dibujito y dice, ah, no, acá estoy errando, acá falta un punto, porque justamente ese es el problema. Porque ustedes creen que siempre tienen que dar valores enteros. Nunca se le ocurre por ahí, si hay un problema entre 2 y 3, y eso le pasa cuando dibujaban la parábola, porque yo he visto, o sea que no es que me contaron. El loco venía con la parábola, venía así, y saltaba acá y dibujaba acá. Entonces el loco decía, ¿qué hago acá? Este era el 4, este era el 5, y que era el más, sí, el tema sí. ¿Quién se va a enterar? Eso le pasaba al tipo, porque él no sabía que entre el 4 y 5 estaba el 4,5. Y él no le quería dar 4,5, porque le tiene miedo a los números, ¿entendés o no? Y ustedes se tienen que familiarizar con los números, tienen que ser amigos de los números, porque si no, estamos en el horno. Todo es constante, todos son tablas, y siempre con números, y dale con números. Si no, vayan a estudiar no sé qué otra cosa, ¿entendés? Historia, donde puede tener un año de números, ¿entendés? 1544 pasó la gente, y bueno, entonces, pero acá no. Entonces el loco ahí solucionaba su problema que era le faltaba ese pedazo, ¿entendés o no? Pero ustedes no le mandan así, ¿entendés o no? Y acostúmbrense que la única que se dibuja con reglas es la recta.
claro, son todas curvas, hay que hacer a mano, hay que ablandar la muñeca. Por eso Massa aconseja, y después haga lo que quiera, como siempre, es que todo hay que hacer a lápiz. Bueno, entonces, porque yo veo, por ejemplo, que dice, bueno, dibujate algo, chao, chao, chao. Y eso es una curva, ¿entendés o no? Él nunca se le ocurrió al loco que no, esto tiene que venir así, pegar la letra así, venir para acá y hacerlo. No, él le agarró nomás, como vio los puntitos así más o menos que guardaban una cierta relación, agarró la regla y se puso ahí. Historias verdaderas que suceden. Por ejemplo, el loco tiene 2x igual a 1 y está despejando. Entonces, el loco es de madera y dice, no, bueno, el 1 pasa menos 2 al otro lado. Y se da cuenta que se equivocó. Entonces, como se equivocó, agarra la cosita esa y pinta esto. Lo pinta todo de blanco, así, que se lo... Como le tiró 2 litros de pintura, no se seca enseguida. Y el loco no puede escribir y está desesperado porque un examen tiene que seguir, sigue con otra cosa, sigue con otra cosa, sigue con otra cosa, siguió con otra cosa y esto quedó blanco. El loco venía fenómeno, pero no me puso el resultado. ¿Cómo querés que yo lo evalúe el tipo? ¿Qué dicen ustedes? No puede ser tan malo más. ¿Qué si yo si sabe o no sabe? Por ahí no sabía y lo dejó así. ¿Me entendés o no? Bueno, se quedó sin tinta. Si eso hubiese sido a lápiz, el loco borraba, corregía y se terminó el problema. Y ahora me van a decir ustedes, sí, Massa, pero si nosotros hacemos a lápiz, te cagan a pedo porque vos no podés hacer a lápiz porque los tipos te dicen que esto es un documento que tiene que quedar guardado. Sí. Y que no, eso es verso, señor. ¿Saben las veces que me habrán puteado los profesores porque yo le hice a lápiz? Porque para mí el lápiz me da mucha más seguridad que la lapicera. Les puedo asegurar que yo tomo el lápiz y un ejercicio completo que me puede llevar raspado en una carilla, no me equivoco nunca. Tomé la lapicera y lo primero que hice fue con un 2, puse un 3 y ya hice. Chao. Eso me pasa a menudo, ¿me entendieron? En cambio el lápiz es lo mejor que hay. Y Massa aconseja, use el lápiz. Y ahora le voy a dar clase de lápiz. Porque, por ejemplo, el que inventó este lápiz es un genio total, porque es una porquería. Y lo venden como agua, ¿me entendés o no? Ya seguramente el que lo tenía ya lo escondió para que yo no le diga nada. Pero esto es una porquería, porque es de plástico, no es ni siquiera madera. La mina es durísima, es para defensa personal. Entonces, ¿por qué? Para acá tenemos las blandas y para acá tenemos las duras. Entonces acá tenemos la B, la 2B, la 3B y acá tenemos la 6B. Esto es un pedazo de carbón que se deshace cuando vos ponés la mina. Es tan blanda que se deshace. ¿Para qué sirve eso? Usan los dibujantes como para hacer esos dibujos en grafito, etc. Massa aconseja, compremos siempre doble. Esa es la dureza mejor, ideal para la mano de la niña y para la mano del pibe, que por ahí es pesada y no la va a quebrar, porque ahí viene otra cosa. Acá viene, porque les cuento, acá viene una F, no sé para qué está, pero acá viene la H, la 2H, 3H y obviamente hasta 6H. Con esto, no solamente que no podés escribir, sino que podés matar a un tipo. Porque es durísimo, durísima. Y cuando escribís no se marca nada. Al contrario, lo que se marca es la hoja. Es como que escriba con un vidrio, ¿entendés? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ahí viene otro. Ya tenemos la mina que queremos usar, que es la 2B. Y ahora viene qué lápiz compro. ¿Entendés o no? Otra vez viene otro problema. Quiero un lápiz para sacar punta cada rato, para yo tengo que tener el aparatito ese, ya no sé si viene más, o sacar puntita, eso no se usa más, pero de cualquier manera, yo de última trincheta o algo por el estilo, pero tenés que estar sacándole punta cada rato. Entonces vienen los lápices automáticos, ¿entendés o no? Los lápices automáticos, el más llamado, ustedes llaman portamina para mí es un tubito donde viene la mina, ese es portamina. El otro es un lápiz automático, que va a hacer tiqui y va saliendo la mina. Bueno, eso viene de acuerdo al espesor de la mina. ¿Cómo viene? 0,5, 0,7, 0,9, que también hay de 1 milímetro, de 2 milímetros y de 3 milímetros y llega hasta 6 milímetros. Bien, estos son 2 milímetros. Esta es una porquería. ¿Por qué una porquería? Porque se rompe a cada rato. Si algo que vos tenés un buen lápiz, que cuando vos apretás se hunde la mina, entonces la presión de la mano hace que no se rompa tan fácil. Para mí,
Las medidas ideales son el 0,7 y el 0,9. El problema es que, ¿dónde conseguir las medidas? La 0,7 se consigue bastante, pero la 0,9 tenés que caminar, no sé, por todo Resistencia para conseguir una librería, porque primero te dicen, ¿qué? ¿Viene a 0,9? Sí, loco, más o menos que viene a 0,9. Bien. Yo le voy a mostrar que viene a 0,9. No, hace daño. Entonces estábamos con la representación gráfica de las funciones. Para representar gráficamente las funciones, el loco tiene que darle valores a x y obtener valores de y. Nada de hallar el vértice, nada de trabajar con la pendiente, ni de ordenar el origen. Vos agarrar la función y darle valores. ¿Qué valores? Ohio, de acuerdo al dominio de la función. Entonces, eso es importante. El dominio. La mayoría de las funciones polinómicas, llámese la recta, la parábola, la cúbica, la de cuarto grado, el dominio son todos los reales. Por eso ustedes no tienen problema, le pueden dar el valor que ustedes quieran a la x y siempre van a obtener un valor de y. Hasta que los tipos se encuentran con una función de esta característica. Y igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Como a usted le gusta darle siempre los primeros valores, ya de entrada están en el loco. Porque le dan el valor 0 y ¿qué pasa? Imaginario. Le queda raíz cuadrada de menos 2. Y ahí la máquina explota. En vez de poner Gil, no podés darle 2, 0. ¿Por qué? Porque te da raíz cuadrada de menos 2, te pone error mate. Y entonces vos vas a equivoqué acá. O se equivocó la calculadora. Porque siempre le echan la culpa al otro, ¿me entendés? En este caso es la calculadora la que se equivoca. Pero en realidad, ¿qué hizo el tipo? No calculó lo mismo. ¿Qué era lo primero que tenía que haber hecho? Para que una raíz cuadrada tenga solución, lo que está dentro de la raíz, o sea, lo que se llama radicando, tiene que ser 0 o positivo. 0 o positivo. O sea que x menos 2 tenía que ser mayor o igual que 0. ¿Y qué está calculando luego? Una ecuación. Entonces resuelve la ecuación y le queda que x es mayor o igual que 2. ¿Qué calculó el estudiante? El dominio. O sea que el loco ahora dice, le puedo dar a x valores que sean de 2 hasta el infinito. O sea que el loco tenía que haber arrancado con la tabla en el 2 para que cuando él pueda hacer el gráfico 1, 2, la curva le haga ese movimiento. Y ahí se da cuenta el estudiante que el dominio era esto que está acá. Eso es mi dominio. Y la imagen es esto que está acá. La parte del eje Y que está ocupada, esa es la imagen. Es decir, que la imagen siempre va a depender del dominio. Siempre va a depender del dominio. Entonces, fíjense que antes del 2 no hay nada. Recién la cosa aparece después del 2. Entonces, si el estudiante no calcula previamente el dominio o no sabe cuál es el dominio de la función, no puede dibujar nada. Y eso lo quiero decir. Por eso hay que saber el dominio de la función. Entonces Massa le va a hacer un cuadrito. ¿Puedo borrar esto? Por ahí lo que hago son ejemplos nada más. Los ejemplos no se toman en teoría. Para ubicarlo ustedes entienden. Si lo quieren copiar, lo copian, pero no le va a servir de mucho. Solamente le sirve como para poder entender lo que Massa quiere explicar. Massa, una tablita de dominios. Entonces, por ejemplo, Massa dice así. 1. Si vos tenés que dibujar una función f de x, que es la raíz cuadrada de g de x, el dominio de esa función es que g de x tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí el loco calcula el dominio. Si el estudiante tuviera que dibujar una función f de x que es igual al logaritmo en base a de g de x, diría que g de x tiene que ser solamente mayor que 0, porque no existen los logaritmos de los números negativos. Entonces g de x tiene que ser mayor que 0, y ahí voy a averiguar los valores de x que me hace que g de x sea positiva. Una combinación de estos dos, de esas dos funciones, es una bomba atómica, porque si no te explican una vez cómo es la cosa, va a ser desastre. Entonces, cuando vos tenés la raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz sexta, siempre par, en el cual aparece adentro, en el radicando, un logaritmo,
va a depender de la base del dominio de esta función. Por eso la importancia. Entonces, sacamos dos flechas y dividimos. Si A es mayor que 1, o sea, la base del logaritmo es mayor que 1, g de x tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, si A es menor que 1, vamos a poner acá, si A está comprendido entre 0 y 1, o sea, la base nunca es negativa, entonces siempre va a ser mayor que 0 y tampoco nunca va a ser 1. Entonces puede ser mayor que 1 o menor que 1. Entonces, para que quede completo, la base mayor que 0 y menor que 1. Y acá viene g de x. G de x va a estar comprendido entre 0 y 1. Fíjense el dominio cómo cambia con solo cambiar la base del logaritmo. Si esto no te lo explica, se te complica. En la guía de masa de cálculo de dominio hay un solo ejercicio que es logaritmo natural. La base del logaritmo natural, ¿quién era? ¿Quién era la base del logaritmo natural? El número E. ¿El número E es mayor o menor que 1? Mayor que 1, el 2,71. O sea que él tendría que usar esto. Lo que hizo Massa es no haber hecho un ejercicio como esto con base, por ejemplo, un medio o base un tercio, o sea, con una base que sea menor que 1. ¿Está? Pero con esto el loco ya sabe lo que tiene que hacer si le pasa en algún momento calcular el logaritmo. Y después, el cuarto es con los arcos seno y el arco coseno, que son funciones que también tienen complicaciones y es interesante. Si el loco tuviera que calcular el dominio de un arco seno o el dominio de un arco coseno, que es lo mismo, son exactamente igual los dominios, él tiene que decir que g de x estará comprendido entre menos 1 o 1, o si quiere ser un poco más exquisito, decir que el módulo de g de x, por valor absoluto, será menor que 1, menor o igual que 1. Ahí tienen entonces 4 situaciones que se puede presentar a la hora de calcular el dominio de una función. Insisto, Massa tiene en su guía de trabajo práctico de inecuaciones, cuando el loco terminó de resolver todas las inecuaciones, empiezan los cálculos de dominio, porque justamente el cálculo de dominio es la aplicación a resolver las inecuaciones. Es decir, las inecuaciones, resolverlas por resolverlas no tiene sentido. Y ahí está la aplicación. ¿Para qué sirve? Como el primer ejercicio que le hizo Massa de la raíz cuadrada de menos 2. Generalmente yo la ponía como 1 porque era la primera que hacía, que es el caso que el loco tenga que f de x sea igual al cociente de dos funciones, h de x y g de x. Y ustedes saben perfectamente que cuando tienen en el denominador 0, la función no existe. La misma máquina le da 2 dividido 0, le da un error matemático. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Evitar que el denominador tome el valor 0. ¿Cómo hacen para evitar que el denominador tome el valor 0? Decimos directamente que g de x tiene que ser distinto de 0. Calculamos los valores que me hacen 0 y esos valores no se los puedo dar. Esos quedarían excluidos del dominio. ¿Está? Generalmente situaciones como esa hay funciones que tienen una asíntota vertical en ese punto. ¿Está claro? Bien. Y si ustedes quieren hacer otro del tema de la raíz cuadrada, podríamos escribir, por ejemplo, que f de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. Entonces, ¿qué valor le voy a asignar a la x? Si yo le asigno 0, funciona, porque te quedaría 3 menos 0, 3, la raíz de 3 existe, le doy valor 2, también existe, le doy valor 1, también existe, pero Jairo, a partir del 4, sacamos el horno, porque el loco le va a dar a x el valor 4, le va a quedar 3 menos 4, le queda menos 1, la raíz cuadrada menos 1 no es un real, sino es justamente un valor imaginario. Entonces, algo no estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que no hizo bien el estudiante?
calcular previamente el dominio. ¿Qué tenía que haber hecho el estudiante? Decir que 3 menos x era mayor o igual que 0. Entonces, ojo como despeja. Acá, Massa siempre aconseja que cuando la variable que yo voy a despejar está negativa, rajamos eso al otro miembro. Y cuando está positiva la dejamos ahí y rajamos el resto. Porque si no, después va a tener que cambiar el sentido de desigualdad, porque en algún momento ese menos 1 va a pasar a escribirlo como dividiendo y me va a complicar el sentido de desigualdad. Entonces acá lo aconsejable es decir que x es menor o igual que 3. Quiere decir que el loco lo que tenía que haber hecho era calcular primero eso para poder primero saber dónde está parado. Claro, porque entonces ahí tiene el 3 y el qué valor le va a dar a la función. Va a ser cerrado. Menores o iguales que 3. Entonces el loco arranca acá y su gráfica se irá para aquel lado. Entonces, lo que calculó primero fue el dominio. Entonces el dominio de mi función son desde menos infinito hasta 3. Y la imagen, como era en el mismo caso, son los reales positivos, incluido el C. Puede escribirlo como quiera, todas las normas de la visita. Bueno, estamos ¿Qué pasa con las expresiones de denominador? esa se me fue. Sí. Gracias al estudiante, se me pasó un ejemplo de esto, que lo podríamos llamar como 5. ¿Hasta ahí vamos bien o seguimos con alguna duda? El tema de reales positivos siempre van a ser positivos, profe. En imagen. La gráfica esta, su imagen, arranca acá y va al infinito. O sea, decir reales positivos es hasta el infinito. Si ustedes entienden mejor ponerlo así y escribe de 0 a infinito, es lo mismo. Es lo mismo. Usted maneja el vocabulario como a usted le gusta y lo entiende. Eso no hay en matemática. La ventaja que tenemos es que hay muchas veces muchos caminos para llegar exactamente a la misma respuesta. Y cada uno, y eso es lo que yo intento con todos los estudiantes, que ellos descubran su propia manera, su impronta, su propia manera de resolver las situaciones matemáticas. ¿Ya? Massa le da una, la que él cree por ahí, que es la más sencilla, pero por ahí siempre hay unos monstruos que encuentran algo mucho más positivo. Siempre hay. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hacer un repaso de todas las funciones más notables que hay, con las que nosotros vamos a trabajar. Le pongo notables por ponerle un título, pero todas son importantes. Entonces, a medida que va transcurriendo el curso, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de funciones con las que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar por la tradicional, que ya la recontraconocen de memoria, pero nunca viene mal repasarlo un poquito. La función lineal, más conocida como la recta. La recta, van a ver, porque eso es otro error también conceptual, en mi época, cuando yo estudié, teníamos álgebra por separado, geometría analítica por separado y análisis matemático obviamente por separado. Donde álgebra y geometría analítica se daban las dos en el primer cuatrimestre y análisis matemático era anual. Entonces, vos tenías todo el soporte de álgebra y de geometría analítica para incorporarlo al análisis matemático. Y ahora es todo al revés. Te arrancan con álgebra y recién al final, ya sin tiempo y sin nada, no ven lo importante que es la geometría analítica. O sea, todo lo que den de geometría analítica la dan a las trompadas, le dan 2 o 3 pavadas, diciendo, bueno, arréglense con esto ya es suficiente, y pierden gran parte de la importancia. Y pierden tiempo con la porquería esta de matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, que si bien es importante, pero ¿cuál es el problema? Pierden demasiado tiempo. Y cuando yo tengo que dar recta en el plano, recta en el espacio, plano, cónica, cuádrica, ya elipse. ingeniero sin cuádrica no puede, no sabe lo que es elipsoide, hiperboloide, paraboloide. Después les cuesta horror y aprender análisis 2,
porque ahí es donde habla todo de ese tema, todo con dos variables. Perdón, con tres variables. Función lineal. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está acá. F de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b se llama ordenada al origen. La gráfica que yo puedo obtener de una recta es algo así, donde el ángulo que la recta forma con el semieje positivo es agudo. En ese caso quiere decir que la pendiente es positiva, o puede suceder que el ángulo que la recta forme con el semieje positivo de las x es un ángulo obtuso. En ese caso sucede porque la pendiente es negativa, es decir, que de acuerdo a la pendiente yo ya sé qué inclinación va a tener respecto al eje. Si es positiva es un ángulo agudo y si es negativa será un ángulo obtuso. Y este valor que ustedes tienen acá justamente es el punto 0b, donde la recta corta el eje de las ordenadas. Por eso b recibe el nombre de ordenada al origen. Es la ordenada que le corresponde al origen. ¿Ya? Escuchen lo que más se le pregunta. Cada punto en el plano tiene dos coordenadas, una para x y otra para y. ¿Qué coordenadas tiene el origen de coordenadas? 0, 0. 0, 0. Eso porque no lo escuchan nada más. Massa dice que cada punto en el plano tiene dos coordenadas, una para x y otra para y. Yo le conté la historia y ahora les hago la pregunta: ¿qué coordenadas tiene el origen de coordenadas? 0, 0. 0, 0. Muy bien, 0, 0. ¿Están de acuerdo en la clase? Sí. Entonces cuando Massa pregunta ¿qué coordenadas tiene el origen de coordenadas? 0, 0. A Massa le costó mucho tiempo, descubrir por qué los estudiantes me decían 6. Me decían 0, eso me ocurría en todas las facultades donde daba clases, siempre hacía la misma pregunta, a pesar que le decía, loco, tenemos dos coordenadas, una para x y otra para y, porque si yo le doy una, el loco viaja por ese eje y no sabe dónde ir después. Le tengo que dar la otra parte del eje, o sea, le tengo que dar el x y también le tengo que dar el y. Si alguno de ustedes jugó a los barcos, bueno, le puede decir A, nada más. Le tenía que decir a 4, ¿me entendés o no? Para que el loco vaya al A y al 4 y encuentre el barco o encuentre el océano y me diga agua. ¿Entendés o no? Entonces, esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, pero Massa descubrió, estudiando obviamente, que todos los libros tienen ese dibujito que Massa hizo. Y Massa lo veía, lo pensaba y lo repensaba. Y ahí decía, claro, ahí está el por qué el loco me te dice 0. Porque él ve una sola, un solo número, pero eso no es un número. Eso es una letra, exactamente la O. De origen. La O de origen. Y ahí Massa descubre que no era burro, sino que confundían la letra con un número. Entonces, la letra es O de origen, pero las coordenadas son 0, 0. ¿Está? No se olviden nunca, 0, 0. Bien, esa es la función lineal, mucho no hay para decir. Con 2 puntos es más que suficiente para dibujar la recta, pero siempre démosle un tercero, porque si dibujé mal o calculé mal, uno de los tres no va a estar en la misma línea, y ahí salta enseguida que estamos haciendo las cosas mal. ¿Entendés? Entonces siempre Massa aconseja tomar, si voy a dibujar una recta, le damos 3 valores. Y siempre separados, no dibujen uno al lado de otro, porque como dibujan ustedes que son de madera, por esos 3 puntitos va a pasar 18 rectas. Entonces si están bien separados, directamente, tranquilamente pueden dibujar una buena recta. Vamos ahora a la función cuadrática. La función cuadrática, como el nombre lo indica, es porque la variable está elevada al cuadrado. Quiere decir que la forma que va a tener nuestra función no será una recta, la gráfica será una curva. El nombre que tiene esa curva es conocida como la parábola. Entonces, pero también se llama parábola cúbica, también se llama parábola de cuarto grado, o sea que no es la única parábola, es la de segundo grado. Pero la más conocida por nosotros es la de segundo grado. Bien,
¿Qué particularidad tiene? De todo lo que tenemos ahí, el único valor que no puede faltar es A, porque justamente A es el que multiplica al término cuadrático, o sea que A nunca puede ser 0. Los otros dos sí pueden ser 0. El B se llama término lineal y el C se llama término independiente. O sea que término cuadrático, término lineal y término independiente. ¿Está? Entonces, el B y el C, que son los coeficientes, así se llaman, coeficientes de la variable del término lineal y el cuadrático y el independiente, pueden ser ceros. El que nunca puede faltar es este que está acá. Muy bien. La parábola puede tener dos raíces reales distintas, dos raíces reales o iguales, o dos raíces complejas. Acá tenemos x1, x2, x1 igual a x2 y x1 y x2 pertenecen a los complejos. Ahora bien, ¿A los? complejos. Complejo. Raíces imaginarias. Tiene que aprender el chiquitito del estudiante que todo polinomio tiene tantas raíces como indica su grado. Las raíces son los valores donde i vale 0, o sea, donde la función es 0. Y en el gráfico se puede observar que las raíces son los puntos donde la curva corta al eje de la Z. Entonces, fíjense la recta, una sola vez corta, porque tiene una sola raíz. En cambio, en la parábola, tiene que tener dos raíces, porque la función es del segundo grado. ¿Cómo hago yo para encontrar las raíces de una función de segundo grado, o sea, de una función cuadrática? Se conoce como una fórmula que se llama resolvente. Entonces, el estudiante, seguramente, o la aprendió acá, o ya la trajo del nivel medio, que usaría esta fórmula Por el cuadrado, para por el cuadrado. calcular las dos raíces. ¿Está claro? Bien, esto ya fue descubierto hace mucho tiempo por los griegos, o sea que no vamos a venir a descubrir nada. No sé por qué ustedes creen, y todo tiene una demostración, ustedes pensarán que los griegos se flasheaban y aparecía a un tipo, le aparecía la fórmula en la cabeza de tanto opio que tenía encima, y dijo, no, mirá, con esto podemos resolverlo. No, no son así las cosas matemáticas. Sí, hay una relación. Entonces, ¿cuál es el problema? Como la mayoría de los profesores que ustedes tuvieron, ninguno estudiaba, cazaron el título y empezaron a dar clases, y empezaron a decir cualquier verdura porque capaz que nada estaba chequeado, porque el tipo no estudió nunca más, el tipo ni siquiera se tomó el trabajo de decir, ¿y de dónde sale esta forma? Entonces Massa le va a mostrar que en 4 o 5 minutos le va a demostrar de dónde sale esa forma. Esto si quieren copiar lo copian, si no quieren copiar no lo copian, porque solamente para que ustedes vean que todo en matemáticas tiene una demostración. Entonces, la demostración es más fácil, pero antes de demostrarlo, Massa le va a contar. Esto que está acá adentro, esto, Discriminante. muy bien, se Exacto. llama discriminante. ¿Quién dijo? Usted. ¿Y por qué significa discriminante? Que discrimina. Justamente, si b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0, la raíz cuadrada de un número positivo tiene dos soluciones, entonces más o menos, entonces si sumo me da un resultado, si resto me da otro resultado, el loco está en presencia de esta situación, entonces el loco dice, tiene dos raíces reales y distintas. En cambio, si b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, ¿qué sucede? La raíz cuadrada de 0 es 0, si a un número le sumo 0 o le resto 0 me da el mismo número, por lo tanto tengo un solo valor y quiere decir que la parábola corta el eje X en un solo lugar, tiene dos raíces reales, pero ambas son iguales. Y el otro problema es que si b cuadrado menos 4 por a por c fuese negativo, la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario que sumado con un real me da un complejo, quiere decir que estamos en presencia de la tercera opción y por eso, como dijo el compañero, se llama discriminante, porque me discrimina las soluciones que yo puedo tener, eso que está ahí adentro. Y ahora Massa va a perder un ratito de tiempo para mostrarle cómo se hace para llegar a esa fórmula que llama. Esto no lo hagan solo, siempre en compañía de algún profesor, en la casa no hagan solo las cosas. De algún adulto. Siempre en compañía de un adulto, sí, exactamente. Porque van a pensar por ahí que están medio locos.
nosotros vamos a igualar a 0 para encontrar. Entonces, cuando el estudiante quiere resolver una ecuación, tiene que tratar de despejar la x. Ni a palo despejamos la x. Porque tenemos una x al cuadrado, ustedes inventan cualquier cosa. Con tal de no poner nada en blanco en la hoja, yo siempre decía, no, loco, Massa, no estudié nada. Me raspé el hoyo todos los días, ¿entendés? Y no estudié absolutamente nada y entrego la hoja con mi firma nada más porque me voy a mi casa. No, pero no, ¿qué hacen ustedes? Hacen igual. Le ponemos empeño. Sí, pero qué empeño. El empeño cuando vos ves que el tipo quiere, va más o menos. No, ¿entendés? Encima, la hoja te la tildan y te decís, Massa, y le toma el trabajo corregir. Si está tildado porque está perfecto, ¿me entendés? Y el loco suma, y a veces suma lápiz y dice 85. El loco se va a la casa como que sacó 85. Viene acá, no sumó ni 5. ¿Qué pasa eso? No. Bueno, entonces, trate de ser honesto con usted. A mí me dice, no, este proceso ni sé cómo sale. Ni para atrás ni para adelante. Ni preguntándole al lado, porque el al lado, como siempre dijo Massa, sabe menos que usted. De casualidad sabe la fecha donde él nació. Lo único que puede llegar a saber más o menos bien. Bueno, para despejar la x, ya perdí demasiado tiempo, quedan pocos minutos. Voy a dividir todo por a. Necesito que la x cuadrado quede multiplicado por 1. Entonces Massa divide todo por a y esto le queda así. B sobre ax más c sobre a. Y al 0, si no lo divido por a, sigue dándome 0. Yo necesito ahora que estos dos términos que están acá, los dos primeros, formen un trinomio cuadrado perfecto. Como yo necesito un trinomio cuadrado perfecto, tengo que agregar, tengo 2. Si el trinomio son 3, tengo que agregar uno más. ¿Cómo se agrega ese más? Tomo este coeficiente, b sobre a, lo divido por 2. Si ve a b sobre a, lo divido por 2, me queda b sobre 2a. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo a b sobre a lo divido por 2, me queda b sobre 2a. ¿Sí? Pero lo voy a llevar al cuadrado. Si a b sobre 2a lo llevo al cuadrado, me queda b cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces, ese es el término que Massa va a agregar acá. Esto queda así, y agrego, como dije, b cuadrado sobre 4a cuadrado. Pero como Massa agregó un número que no estaba, también lo tengo que rajar. Entonces, si sumo, también resto. El otro queda como está. ¿Me siguió la clase? Massa sumó y restó un mismo número, cosa que no cambia. No es cuestión de inventar más. Bueno, pero ¿qué logró Massa con eso? Massa logró que estos tres primeros términos son un trinomio cuadrado perfecto, porque yo lo armé para que eso suceda. Eso es igual a x más b sobre 2a, todo elevado al cuadrado. Y si el loco no me cree, vaya a la casa, haga el desarrollo y va a ver que realmente le da lo que Massa escribió. Los otros términos, este y este, Massa lo va a escribir en el otro miembro, haciendo la operación contraria. Es decir, que esto me va a quedar b cuadrado sobre 4a cuadrado menos c sobre a. Esto que está acá, lo copio como está, por ahora lo dejamos así, y acá voy a sumar. Y para sumar, el loco va a buscar un común denominador. ¿Quién sería el común denominador ahí? No, error. Siempre el mayor, 4a cuadrado. Cuando el loco haga la cuenta, esto dividido esto es 1, por b cuadrado, esto por esto, o sea, esto dividido esto, me queda 4a cuadrado, dividido a, me queda 4a. Por c me quedaría menos 4ac. Y el loco se le empiezan a llorar los ojos en lágrimas, porque encontró esto que está acá, ¿me entendés? Nos enseñamos, se está transformando eso, ¿entendés? Y ahora, ¿qué va a hacer el loco? Esto que está como potencia, ¿cómo lo escribo del otro lado? Entonces el loco dice x más b sobre 2a es igual a más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4a cuadrado. De lo que yo tengo acá, voy a seguir acá en este pedacito, de lo que yo tengo acá en este segundo miembro, lo que está en el denominador, ¿tiene raíz exacta? ¿Esto tiene raíz exacta?
¿Sí? Sí, porque te tiene que quedar 2A. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4A cuadrado? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4A cuadrado? 4A. No, 2A. 2A. ¿La raíz cuadrada de 4? 2. ¿Y la raíz cuadrada de A cuadrado? A. Ah, 2A. Bueno, andamos flojitos con las cuentas mentalmente, ¿verdad? ¿Eh? No, está bien. Esto es igual a más o menos. Claro, si es mayúscula o minúscula o algo así. Y la verdad quedó así, ¿cierto? Y ya estamos un paso, porque el loco, esto que está acá, lo escribe restando acá, Exacto. más o menos la raíz cuadrada de b ¿Cómo? cuadrado menos 4a por c, Como un denominador. 2 sobre 2a. Como ambos tienen el mismo denominador, yo escribo una sola fracción, Y ahí 2a, tenemos. y me queda menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. O sea que los tipos, capaz que me pasé de 5 minutos, no necesitan perder toda una mañana para explicarle de dónde sale. Después que no se lo tomen, pero demostrarle al loco, primero que sabés vos, que vos estudiaste y sos mejor que el loco, porque nunca vos tenés que demostrarle siempre que si vos atacás con algo, ¿entendés o no? No porque viene el tipo y te puso un tipo a dedo y digo, che, vení a la clase de análisis matemático. Inclusive, nadie quiere venir a la clase de análisis matemático. Porque para análisis matemático vos tenés que saber un montonazo. Por ahí algunos son unos caraduras terribles, es igual, ¿entendés? Pero, en definitiva, se le complica. Porque ¿qué pasa el loco? Viene ya con el ejercicio hecho. Vos lo sacás del che, vos sabés que miré en el SADOS que hay un problema. Ah, no. Como dicen algunos que son más honestos y dicen, acá tengo un ejercicio de la guía de masa. Ah, no, que te resuelva masa, no manejo masa. ¿Entendés o no? Porque hay ejercicio que solamente masa no lo resuelve. ¿Entendés o no? A pesar de que está resuelto ahí, nadie se toma el trabajo de decir, a ver cómo hizo el tipo para llegar a este resultado. Bueno, todo eso es una gimnasia. Yo siempre lo digo, el enfermo este que corre, el negro que ya no corre más, se retiró, Bolt. que tenía, exacto, que tenía el récord mundial en los 100 metros. ¿Ustedes se creen que el loco se levantó un día y dije, hoy voy a correr? Y corré menos de los 10 segundos y corría los 9.98, 9.87, no sé cuánto tenía. El loco se pasaba el día en la pista, y aparte de la pista, después iba al gimnasio, después se papeaba con otra cosa, y después se daba, qué sé yo, no sé, tomaba yogur, la Serenísima, no sé lo que hacía, pero el loco, toda una dieta para después ir y estar 10 segundos en la pista. Bueno, lo mismo ustedes. ¿Ustedes se creen que con dos ejercicios de porquería que ustedes van a hacer en la guía de trabajo práctico, ya saben análisis? No, no saben nada. ¿Entendés o no? La única manera es hacer toneladas y toneladas de ejercicio para que el tipo, porque cada ejercicio es un mundo diferente. Tendrá alguna cosa parecida, pero seguramente algún cambio tiene que tener. Y eso tiene que descubrir el loco. ¿Qué hago cuando hay un pequeño cambio? Bueno, Massa le mostró de dónde sale. Recurso a la materia. ¿Eh? Recurso a la materia. Ahí tenés los cambios. Ahí tienen el tipo cómo demostraron los locos las raíces de la función de segundo grado. Bueno, lo que me olvidé de contarles, que otra cosa lo trae bastante inconveniente, es qué pasa con el signo de A. Si A es positivo, las ramas de la parábola van como todas estas que están acá. Esto sería el caso de que A fuese positivo. Porque en el caso de que A fuese negativo, Y al revés. es al revés. Las ramas van hacia el revés. Y eso tiene mucho que ver con el dominio y la imagen. Entonces Massa le va a poner acá que el dominio de una cuadrática son todos los reales. O sea, el loco no tiene ningún tipo de problema. Le puede dar a él el valor que a él se le ocurra. El que quiera. Siempre va a tener solución. El problema va a ser con la imagen. La imagen la vamos a dividir en dos. O sea que va a ser, si A es positivo, la imagen será desde el líder vértice hasta el infinito. Y si A es menor que 0, será desde menos infinito hasta el líder vértice. O sea, porque la parábola o tiene un mínimo o tiene un máximo. Entonces va a depender de quién le haga. Y a ustedes ese signo, aunque no crean, le trae extremadamente inconveniente para resolver
los gráficos. Entonces Massa le va a mostrar lo que ustedes tienen que hacer cuando le dan valores. Por ejemplo, vamos a dibujar menos x al cuadrado más 4x. Que nunca entendí que si al loco le pone 4x menos x al cuadrado, se la dibuja fenómeno. Pero se la escribí así, como la mayoría va a aparecer, hace cualquier verdura, sobre todo cuando le empieza a dar valores negativos. Por ejemplo, arrancamos con el 0. ¿Cuánto vale y cuando x toma valor 0? 0. Bien. ¿Cuánto vale 1? 1 positivo, 4. 3, dice el loco acá. 5. Pero menos adelante. No importa, al cuadrado pasa de positivo, 5. ¿Te das cuenta? Ese y aquello son de madera y este también es claramente, ¿no? Porque el menos ese es del término, no es de la x. El loco tiene que hacer el trabajo así. Menos 1 al cuadrado más 4 por 1. Eso tiene que hacerlo en la calculadora. Y la máquina le va a dar 3. Porque 1 al cuadrado es 1. 1. Con el menos adelante, Menos 1. 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1, tricota. O sea que da tricota. 1, Bueno, si Massa tiene su propia escala de número, uniforme, duquesa, tricota, si no es muy aburrido. ¿No? Un loco abrió una página de Facebook, después la cerró, no sé por qué causa, que se llamaba Massa Dice. Y ahí estaban todas las frases de Massa. Todas. O sea que locos que vivían en Europa escribían, si yo lo tuve profesor, qué sé yo, y yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y antes de hacerme el desayuno lo primero que hacía era ver qué escribieron los tipos que vivían en Europa, porque ellos vivían, yo estaba de noche, los locos estaban a ver qué habían escrito. Y la que me gustó de todas fue esa que decía, porque ustedes que esperen que yo hablo en tercera persona, Massa dice, bueno. Entonces el loco llegó 2 o 3 clases más tarde, o se cambió de auto, capaz que tocó otro, y me pareció el tercero. Se sentó y dice, le pregunta al de al lado, che, ¿quién es Massa? Y el de al lado le dice, no sé, algún libro que el tipo estudia, no sé qué es. Y después dice, y después descubro que Massa era él, ¿me entendió o no? O sea que él descubre después de 4 o 5 clases que el Massa dice era yo nomás que me hacía solo. Bueno, y después otro puso la escala de masa, así como está la escala de Mohs, que es la dureza del coso, que viene el yeso hasta el diamante, que del 1 al 10, por acá la escala del número de masa. Y el loco se puso a escribir unicornio 1, duquesa 2, tricota 3, cuaderno 4, y así va avanzando. Y hizo la escala. ¿Qué pasa con el 12? Todavía 4. 4. Ya hago yo los trámites si quieren. ¿Cuánto da? 4. Y no se desprendan de esta cosa negra, porque no pueden hacer nada mentalmente. O sea, de esto, no se olviden nunca. Vengan sin calzoncillo, pero sin eso no. ¿Cuánto da entonces? Es visionario el pibe. No sé cómo lo hacía. Pero, no, loco, esto así, mirá. Haga lo mismo que hizo Massa. Claro. No sé por qué quieren cambiar. ¿Entendés? Cuando Massa le pregunta algo, esto no es tira y pegue. ¿Entendés? Esto es matemática, tiene que dar un solo resultado y todos tenemos que tener el mismo resultado. Esa es la ventaja que tiene mi materia. Es dura, así, rajatabla, así o así. Si te gusta, bien, y si no, date. ¿Entendés? Pero no hay otra vuelta. Entonces, el loco, ¿qué hace? Si yo soy burro y no puedo calcular nada mentalmente, agacho el lomo y hago la cuentilla. Y digo, me puede venir a ganar, ¿entendés o no?
entonces le tiene que salir el líquido adentro. Y hace 2 al cuadrado, 4. Con este menos. 4 por 2, 8. Agarro los deditos a 8, saco 4. ¿Qué me queda? 4. Me queda 4. ¿Sí o no? Y ahí va. No podemos estar mal. No podemos estar mal, y menos con masa, que somos los mejores de la facultad. ¿Entendés o no? Ni digan afuera, ¿entendés? Que no hicieron esta cuenta. Y nos cuenten. Esto nos tiene que salir de acá. ¿Qué pasa en el 3? 3. Da 3, ahí ya empieza a pegar la vuelta. El tipo es un capo, porque en el 4, ahí sí le va a dar 0, ¿entendés o no? Le tiene que dar 0. Ni siquiera hago el cálculo, porque ahí logró el loco y empieza a dar la vuelta. Y cuando él tiene todos los puntitos, ahí recién dibuja, ¿entendés o no? Ni cuento cuánto vale para menos 1. ¿Cuánto vale para menos 1? Mira la cara, mira la cara. Porque yo le veo la cara a ustedes. O sea que puede dar cualquier cosa. Menos 3, menos 5, lo que ustedes quieran. Ustedes parecen contadores, ¿cuánto querés que dé? Ya empieza a bajar. Empiezan claro, a. Claro. Sí, bueno, pero. Empieza a bajar la curva, Claro, por eso. entonces. Es por lógica, boludo. ¿Y entonces cuánto da? ¿Alguien hizo la patita? Nadie hace que baja el lomo y hace la patita. Ahí hay un loco que hace la patita. ¿Cuánto te dio? Menos 5. ¿Me entendés o no? Yo tuve que usar la calculadora para hacer. Para asegurarle por las dudas. Porque el menos 1, Ohio con eso, el menos 1 está ahí adentro, ¿me entendés o no? Y acá te queda más 4 por menos 1. Si el loco hizo la cuentita, hace menos 1 al cuadrado, Es 1. 1. Con este menos, Menos. 1. 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 menos 1, Menos 5. Loco, es fácil. Yo voy a revisar los exámenes de ingreso de ustedes. Porque no sé, si no podemos dibujar esto, algún problema tenemos. Y está peor que hay tipos que están recursando, ¿entendés o no? O sea que esto me queda menos 5. 1, 2, 3, 4. 5, ahí tenemos. Y esto obviamente del otro lado me tendría que dar. Pero fíjense cómo le dificulta esa porquería de signo. Lo mataron, fíjense. O sea que si yo hubiese tomado hoy, vamos, hoy examen, sacan una hoja, parábola. Con eso ya 2 no me aprobaban, ¿entendés o no? Y si usted no tiene esto que te hace la tabla, entonces con esto, Hasta mañana. claro, si no tenés esto, olvidate, ¿entendés o no? Y no puede ser así. No puede, no tiene que yo depender de un aparatejo, ¿entendés o no? Si yo inventé eso, o sea, el hombre inventó eso, ¿cómo va a ser más superior eso que yo? Entonces, obviamente, para un cálculo supersónico, Claro, como el 16. Qué capo, el por eso hay que usar la cabeza, ¿no? Si no, la Alzheimer se le va a venir encima a los 20, 25 años, ¿no? Y no puede ser. Eso deja para mí que ya estoy liquidado, ¿entendés o no? Pero ustedes que tienen un toco para aprender y encima que son aviones, porque teóricamente ustedes aprenden mucho más rápido que yo, ustedes nacieron con la porquería esa. Yo tuve que aprender, yo veía televisión blanco y negro, ¿entendés o no? Y yo decía, son todos blancos o negros nomás, o grises. Y después me di cuenta que había color, ¿entendés o no? Pero entonces yo pasé por toda esa etapa. Y ustedes nacieron con esto. Yo miraba la película y decía, es una pavada, que el tipo le hable por teléfono y lo vea como está hablando por teléfono. ¿Entendés? Eso no existe. Y veíamos eso de la guerra de las galaxias, ¿entendés? Pero era todo, bueno, todo en un lugarcito en la casa del tipo, no grababa ninguna nave espacial, había todo madera, todo de papel. Y bueno, y después hoy estoy viendo que vos agarrás y te hablás con el tipo y te está mirando como hablaba con el loco, que juegan online los tipos, el otro está vivo allá no sé dónde y se juegan igual. Yo decía, no, eso no puede ser. Y hoy existe eso. Y cada vez peor, porque vos le contás a un tipo, le contás a mi viejo que tiene 84 años, él no te puede creer, dice, no, eso no puede ser. Aunque mi viejo maneja el Facebook, claro. El tipo se contacta con todos los tipos como si nada, ¿entendés o no? ¿Pero por qué? Porque el tipo se fue ayornando y tratando de cosas. Pero a mi vieja después le hace prender la radio, ¿entendés o no?
Entonces, esa es la gran diferencia que hay. Y ustedes tienen esa posibilidad que yo no tenía. Yo para saber quién era algo, tenía que ir a un libro, y si lo encontraba, hoy poner en cualquier buscador la primera letra, y ya te aparece todo lo que empieza con esa letra. Bueno, ahí dibujamos la parábola invertida para que ustedes sepan que cuando el A es negativo, a ustedes le trae serio problema. Eso es lo que más aquí suena. Vamos con la cúbica. ¿Cómo estamos de hora? Son las 3:35. Si no, ustedes saben por qué estamos. F de x igual a x al cubo más b, x al cuadrado más cx más b. Bien, esa es la función cúbica cuando está completa, es decir, que tiene todos los términos, pero alguno de esos términos puede faltar, como digo, y eso es lo que le hace modificar a la función. La cúbica puede tener 3 raíces reales o una sola real y las otras dos complejas. Es decir, que la cúbica puede ser así. Ahí tienen x1, x2 e x3. O puede ser una función que haga este movimiento. No. O puede ser una función que haga este movimiento y entonces tiene una sola real y las otras dos completas. Bien, fíjense que Massa acá le escribió 3 raíces, las 3 son distintas, pero podría llegar a pasar que tenga 2 raíces iguales y una distinta, o que tenga las 3 raíces iguales. Entonces Massa le va a mostrar en qué caso podría aparecer 3 raíces iguales. Por ejemplo, si el bloco tuviera que representar gráficamente esto, x menos 1 al cubo, ¿le puede decir a algún estudiante cuál es la raíz de esa función? Por favor, Ale, ilumínanos. ¿Qué valor le tendrían que asignar a x para que me dé 0? El 1. Tan difícil es como eso. 1 menos 1, 0, 0 al cubo, 0, o sea que el 1 es la raíz. Pero si es de tercer grado, ¿por qué tiene una sola? Porque es una raíz triple. ¿Y cómo lo ve el loco que es triple? El único triple que algunos conocen es el testimonio que es. Ahí tienen las 3 raíces. El 1, 3 veces. ¿Cómo quedaría el dibujo? Ese es el dibujo de una raíz triple. Se llama orden de multiplicidad 3. La curva es tangente al eje X, pero lo corta. Eso es cuando es impar. Eso sucede cuando es impar. Porque cuando es par, lo toca y se va. Es tangente también, pero la toca y se va, como en el caso de la parábola. Cuando es par. Cuando es impar, lo toca y lo corta. O sea que es tangente del eje X, pero es cortado por la curva. ¿Quedó claro? ¿Cómo se llama, profe? ¿Qué cosa? Esa función que dijo al principio. El orden de multiplicidad 3. Porque el 1 es 3 veces raíz. 3 veces raíz. Entonces, la cantidad de veces que es raíz un número se conoce con el nombre de orden de multiplicidad. Multiplicidad, En el caso claro. de 3. Acá en el caso de este, pues es 2. Bien, ¿algunas preguntas ahí? Bueno, ¿y qué pasaría? Me olvidaba. El dominio de esta función son todos los reales y la imagen de esta función también son todos los reales. Es decir, no tiene ningún tipo de inconveniente, tanto para el dominio como para la imagen. En realidad, todas las polinómicas tienen el dominio los reales. O sea, las polinómicas no tienen problema en el dominio. ¿Ya? Sí, la imagen puede variar porque depende, en el caso de la parábola, ustedes vieron de que la parábola va y vuelve, o sea que no todo el eje Y está ocupado, quiere decir entonces que va a depender de los valores del vértice. Bien,
Entonces, eso le quise decir para no seguir dibujando la cuarta a la quinta, que sería interesante si el loco quisiera ver qué es lo que sucede con un polinomio de cuarto grado, cómo se dibuja, ahí usen el graficador. O sea, siempre apóyense en eso, que es una herramienta que yo considero muy importante para no perder tiempo. Profe, Sí. acá por ejemplo en la función cuadrática o en la cúbica, ¿por qué función si tiene para un mismo valor de la imagen tiene dos dominios? O al revés, tiene dos dominios para un mismo valor de imagen. Lo que no podía pasar, está buena la observación, lo que no podría pasar es que dos valores de x, mejor dicho, un valor de x tenga dos imágenes. Acá lo que pasa acá es que dos valores de x tienen el mismo y, pero cada uno tiene uno solo. Eso es lo que te tiene que preocupar a vos. Que tenga y que tenga uno solo. Que tenga la existencia y que, exacto, eso es lo que no debe pasar. Eso es lo que usted tiene que acordarse. Si la parábola hubiese sido así, ahí sí usted iba a tener un x y tenía dos imágenes. Eso no cumple con la unicidad. ¿Me entiende o no? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Vamos a conocer ahora la función exponencial. Profe, en la cúbica no entiendo dónde están las tres raíces. Una, Es la misma raíz. ¿A dónde? ¿En la x menos 1? ¿Al cubo? Sí. El 1. Es que el 1 es 3 veces raíz del mismo número 3 veces. ¿Entiende o no? Es un poco, claro, es un poco abstracto entenderlo, pero es así. O sea, sigue teniendo tres raíces, pero es triple. El mismo valor se repite tres veces. ¿Entendés? Y a veces es importante saber qué orden de multiplicidad tiene. Bien. Dijimos que íbamos a ver la función exponencial. Y con esto terminamos. La función exponencial. La función exponencial se llama así porque la variable se encuentra en la base. Tengo la variable x. Eso se conoce como función exponencial. Pero a, que se llama base, tiene que cumplir ciertas determinadas características para que eso sea una función exponencial. ¿Puedo repetir de nuevo, profe, cómo es? Sí, que para que eso sea una función exponencial, a, que es la base, tiene que cumplir ciertas determinadas condiciones. Por ejemplo, a siempre tiene que ser positivo y además no puede ser 1, o sea que tiene que ser distinto de 1. Esas son las características que tiene que cumplir la base. Sí. Tiene que salir A igual a base. Base. pero puede ser menor a 1, no tiene que ser No. Entonces, No. Tiene que ser siempre mayor que 0 y distinto de 1. por eso, pero podría ser 0,5. ¿Sí? Ah, está, mayor que 0, menor que 1. No, menor que 1 no, distinto de 1. Distinto a 1. Porque, ¿cuál es el problema? Si es igual a 1, usted tiene 1 a la x, 1 a la 1, 1, 1 al cuadrado, 1, Sí. 1 al cubo, 1. Es una constante que pasa por el 1, eso no es una exponencial. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Porque si ustedes tienen un número negativo, ustedes saben que un número negativo elevado a cifra impar le va a dar un resultado. Y si es par, otro resultado. Entonces le va a dar más menos, más menos, más menos, que eso no es una función. Entonces es una función, pero otra cosa que no es exponencial. Para que sea exponencial tiene que pasar eso. ¿Cuál es la gráfica de la exponencial? Miren, la gráfica de una exponencial es esta. Esa es la gráfica de a la x. ¿Alguien me puede decir qué punto es este? ¿Superior a 1? No, necesariamente todas las exponenciales pasan acá. El punto 0,1. ¿Están de acuerdo con la compañera allá? Dice que es el 0,1. Este punto que está acá es el 0 para x, 1 para ¿Por y. qué me da 0,1?
0 para X, 1 para Y. Sí, pero ¿por qué me da? Muy bien, cualquier número elevado a la 0, esa es la respuesta correcta, es igual a 1, inclusive una letra. Por eso A a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Y menos 1 a la 0 Es 1. y 1. Sí, porque hay cualquier número, pero siempre pregunto eso, que Dante le diga, Cric. yo siempre digo, y esto me lo enseñó, fíjense, un burro que era teniente, señor. Porque si sos militar, sos burro. Nunca después sacar nada. Yo hice el servicio militar, un año entero, nunca pude ver algo inteligente ahí. Todo era salto naval, todo relajarte, así te baja, bueno. Pero, viste que de todo lo burro algo le pondrá, y él que dijo, soldado, si usted contesta con seguridad lo que le estoy preguntando, capaz que me lo crea. Y tiene razón. Vos le decís 2 más 2, 5, y vos ya te va a dudar. Sí, que capaz que alguna matemática, alguna cosa. Física cuántica. Ahora que la Tierra es plana, ¿me entendés? Entonces, vos ya entrás a dudar porque el tipo te contestó con una seguridad impresionante. Y, bueno, lo mismo pasa acá. Cuando Massa pregunta, tiene que contestar con seguridad. Porque, por ejemplo, acá ya no se estila tomar los exámenes orales. En ciencia económica sí, y en mi época ni hablar. Sacaba bolilla, te sentaba con el tipo ahí y hablaba la bolilla que te tocó. Entonces, cuando el tipo te veía dudar, Ahí te entraba. y las cosas, ¿cómo era? Vos hablabas, ¿viste? Hablaba por ahí del cagazo que tenía, hablaba despacito y cada vez más despacito. ¿Qué dijo? Y vos cuando te dijo qué dijo, es porque el tipo o es sordo, ¿me entendés? Porque cuando vos dijo qué dijo, ¿qué dije yo acá? ¿Entendés? Y ahí querés cambiar la pelota y se te armó el lío y ahí se dio cuenta que vos no tenías ni idea de lo que estaba hablando. Entonces vos tenés claro, no, pero ese qué dijo era fundamental. ¿Cómo dijo? Y vos ahí, ¿qué dije? Y era porque es sordo nomás el tipo, ¿me entendés o no? Pero te lo hacen a propósito y ahí te va a ocurrir. Cuando te encuentran el punto débil, olvídate, porque te entran a meter dardo ahí donde te duele y te dicen, loco, andá nomás a tu casa, repasá un poquito más y vení. Y te dan las peores palabras que te podías pensar. Por eso Massa siempre moría con la suya y siempre le digo lo mismo a todos. Mueran con ustedes mismos, ¿eh? No inventen nada porque está todo inventado. Bueno, esa es la gráfica, escúchenlo más acá, cuando A es mayor que 1. Porque en el caso de que A fuese menor que 1, la gráfica es así. Es exactamente similar, pero simétrica del otro lado con respecto al eje Y. Este es en el caso de que A fuese menor que 1. Entonces, tarea para el hogar, el loco irá a su casa y dibujará 2 a la X y dibujará un medio a la X. O si quieren lo pueden hacer con el graficador, de paso para probar a ver si anda o no anda, y pueden dibujar las dos funciones en el mismo sistema de eje que le permite la aplicación y van a ver que sucede lo que Massa le dice ahí. Bueno, el dominio de una exponencial, ustedes pueden apreciar, le pueden dar a X el valor que ustedes quieran, o sea que son todos los reales. Pero Jairo, miren la gráfica y díganme quién es el conjunto imagen. Todos los reales menos el 1. No. Menos el 0. ¿Los reales? Menos el 0. ¿El 0 qué es para ustedes? ¿Positivo o negativo? No se toca, no toca. ¿Eh? Par. Solo sé que es par. No, ¿quién te dijo que es par? El 0 es un elemento neutro. No es par, ni impar, ni positivo, ni negativo. O sea, con solo decir real es positivo, no hay que aclarar que rajamos el 0. El 0 es un elemento solito, él nomás, o sea que es un elemento neutro. ¿Entienden o no? En el caso de, para la suma, cualquier número sumado con 0 me da el mismo número. Eso es un elemento neutro. Entonces, dijimos que los reales ¿qué? Positivo. Al loco no le gustan los reales positivos, quiere decir que es del 0 abierto hasta el infinito, lo puede escribir. Quiere decir que son los i mayores que 0, también lo puede escribir. O sea que escriba como ustedes quieran el conjunto imagen. Bueno, muy bien. Para ir terminando,
todas las funciones tienen su inversa. ¿Quién sería la inversa de la exponencial? La logaritmo. Entonces al toque escribimos función Logarítmica. logaritmo. La función logarítmica Profe, ¿qué es un logaritmo? es una función, o sea, una operación. La podés ver como función o la podés ver como operación. Es como una suma, como una resta, como una multiplicación. Eso es un logaritmo. O sea, una función que te simplifica un montón de cosas. Bien. Escuche lo que Massa les dice y después le voy a preguntar. La función exponencial es la inversa de la logarítmica o la logarítmica es la inversa de la exponencial. Perdón. La función inversa es otra función donde se cambian los roles. Lo que es dominio pasa a ser imagen y lo que es imagen pasa a ser dominio. Entonces, la función logarítmica tiene esta forma. Logaritmo en base a de x. Y el loco dirá, mira vos, le llamó base también a a. Y eso tiene mucho que ver con lo anterior. Porque justamente esa a, que se llama base, tiene que cumplir dos condiciones. Las mismas condiciones Que la exponencial. que tenía que cumplir exactamente la exponencial. Y ahora le pregunto al loco. Escuchen lo que Massa le dice. Después de todo lo que le conté, que la exponencial es la inversa de la logarítmica o la logarítmica es la inversa de la exponencial, o sea, viceversa, si el dominio de la exponencial eran todos los reales y el conjunto de imagen los reales positivos, ¿quién será el dominio de la logarítmica? Los Todos los reales positivos. No existe el logaritmo de cero y no existe el logaritmo negativo. Fíjense como todo tiene que ver con todo. Los matemáticos son unos genios totales, se van a descubrir cosas increíbles a lo largo de este curso. Fíjense entonces, el dominio van a ser los reales positivos y el conjunto de imagen todos los reales. ¿Y cómo será la gráfica? Invertida. La gráfica, todas pasan por este punto que está acá, que es el punto 1, 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo en la base que ustedes quieran siempre va a dar 0. 0. O sea que el logaritmo, el 1, siempre es 0. Sea la base que sea. Todos los logaritmos van a pasar por ahí. Esa gráfica que Massa dibujó ahí es para el caso de que A fuese mayor que 0. Porque en el caso de que A fuese menor que 0, la gráfica hace este movimiento. O sea que este es el caso de que A fuese menor que 0. Perdón, menor que 1 y mayor que 1. Esto es mayor que 1 y esto es menor que 1. Bien, y como para terminar, creo que ya lo dije, esto lo hablé de cambio de base, de las calculadoras que no todas tienen para calcular el logaritmo en cualquier base. ¿No hablé de esto o no? No, pero... ¿Seguro? Sí, sí. Eso. Porque doy lo mismo en 4 cursos diferentes. 2 acá en la tecnológica y 2 allá en ciencia económica. Entonces, lío de la cabeza tengo, son todos los mismos temas, la misma porquería que digo. Entonces, fíjense, vamos a suponer que el loco quiere calcular logaritmo en base 2 del 8. Bueno, los tipos que tienen esta calculadora lo pueden hacer porque tienen una tecla por acá que dice así. Tienen una tecla que dice log, un cuadradito y otro cuadradito. Cuando ustedes la apretan, le da la posibilidad que pongan el 2, que es la base, y le da la posibilidad que pongan el número 8, la tecla igual, y le va a dar 3. Ahora, ¿qué hacen los locos que tienen esta calculadora? La tiran contra la pared, le pegan un boleo. No, sirve también. Lo que pasa es que voy a tener que hacer un trabajito que se conoce con el nombre de cambio de variable. Porque el loco lo que tiene es logaritmo en base 10, o sea, logaritmo decimal que dice log, y tiene logaritmo natural, o sea, ln en base e. No tengo en base 2. Entonces el loco, para que no tiene la calculadora esta, tiene que hacer
log de 8 dividido log de 2. O ln de 8 dividido ln de 2. Y en cualquiera de los dos casos, él tiene que dar 3, que es el logaritmo en base 2 de 8. ¿Quedó claro? ¿Le dio eso? Bien. Tienen que aprender y no le tengan miedo. Porque, por ejemplo, si el loco tuviera que calcular esto fue el ejemplo que di. ¿Cuánto es el logaritmo en base pi de 4? ¿Qué sé yo? Claro. Si no tuviera esa calculadora, sería imposible. Entonces, no le tengan miedo a los números. Justamente pi es un recontra número importante. Y entonces yo ahora, cuando tengo esta tecla, donde va el cuadradito de la base, voy a poner pi. O sea que voy a poner shift, la tecla es para que aparezca aquí, pongo el 4 y me va a dar seguramente un número recontra irracional. ¿Cuánto me dio luego? 0, ¿y seguí? 57, 84, 84, 06, 47. A mí también. 06. ¿Así le dio a todos? Sí, a mí no. 1,21. Siempre hay alguno que lo manda al enemigo y para que me diga malas cosas. Entonces yo me equivoco. ¿Cómo es? 1,21, 10, 23, 12, 3. 12, 3. Bien. Le pregunto a la clase, ¿cómo hago yo para saber que eso es correcto? ¡Ja! Muy bien. Hace la operación inversa. Elevo la base a este número. Entonces vamos a suponer que el loco ya borró, porque lo primero que hace usted borra, hace el cálculo, desaparece. Y es recontra importante ese cálculo porque queda guardado en ANS, que es answer, la última respuesta. Eso significa. Entonces, ¿qué pasa? El loco tendría que hacer que pi elevado a 1.21 102 312 3 me tiene que dar 4. O sea que fíjense lo extraordinario, que el pi elevado a ese número me tiene que dar 4. Sí, ¿no? Eureka. ¿Entienden o no? Espectacular, espectacular. Por eso Massa es el único enfermo que enseña a calcular los límites con la calculadora. Cuando llegue el momento de límite, le voy a mostrar algunos ejemplos de cómo calcular los límites con la calculadora, pero le sirve únicamente para probar que el resultado que ustedes hicieron es correcto. No pueden resolver los límites con la calculadora. ¿Está claro o no? Tienen que hacerlo por proceso algebraico, porque eso es lo que le van a pedir en los exámenes. Claro. Bueno, loco, nos queda la función trigonométrica, que son interesantes, y después las funciones especiales, que son la función signo, la función mantilla, la función valor absoluto y la homográfica. Profe, no dimos en la teoría las propiedades de valor absoluto. Dimos inecuaciones, pero no dimos las propiedades por las dudas. ¿Lo vimos? La aviso por las dudas, ¿no? Gracias, profe. Claro.